Entras. Entra tú porque yo Entro entré ya en la por copia. la pasada. Estamos de regreso aquí con una serie de entrevistas que estamos haciendo con especialistas sobre los 10 años de Ayotzinapa. Ahora tenemos a Diana Fuentes. Diana, muchísimas gracias por darte un tiempo antes de ir a la marcha, antes de ir a protestar y a reclamar todo lo que se debe, pues por hacer un espacio para detenerte aquí en la redacción y para hablarnos, ¿no? de estos 10 años de Ayotzinapa, pues cómo nos marcan, cómo nos tocan, qué significan ahora, ¿no? A 10 años, a tanto tiempo, heridas tan grandes, deudas tan complejas. ¿Cómo abordamos esto? Fíjate que yo creo que estamos de alguna manera en un luto constante sobre este tema, ¿no? Eh, Todo duelo requiere pues que haya un proceso de cierre y en este caso no hay proceso de cierre, entonces no podemos transitar, ¿no? De ese perpetuo duelo a, ¿no? Algo que nos permita pasar a otra cosa como nación. Yo recordaba que cuando fue los días inmediatos, ¿no? A la desaparición de los 43 y que se empezó a tener alguna idea de lo que pasaba o de lo que había pasado, ¿no? Cómo habían desaparecido, en qué condiciones, cuántos eran, que los habían acribillado, todo esto, el ánimo fue muy espontáneo de dolor, ¿no? Fue muy rápido, fueron unos días realmente en los que inmediatamente en las universidades, en todos lados se empezó a hablar de los jóvenes. Y eso nutrió ese descontento que así de espontáneo nos llevó a marchar en alguna de las marchas más grandes que yo haya presenciado, ¿no? Que no han sido pocas y que no han sido por temas sencillos nunca. Entonces, yo siento que ese duelo quedó ahí y además ese duelo fue parte de lo que alimentó también el agravio que después se convertiría en el triunfo de Morena, ¿no? Yo creo que eso es parte de ese ambiente que finalmente nos llevó a decir, aquí tienen que cambiar las cosas. Entonces, a los 10 años yo siento que es una herida que no ha cerrado, que es una herida que está ahí. Nuestro país está lleno de heridas, de cicatrices malsanas, de cicatrices no bien suturadas, ¿no? Yo también pensaba cuando venía para acá con ustedes en esa imagen muy citada de Walter Benjamin sobre cómo leer la historia, cómo leer el pasado, ¿no? Y él nos invita a leer el pasado a contrapelo. Y una imagen podría ser que cuando tú tienes un gatito o un perrito que ha sido muy vago, y a lo mejor lo ves muy terso y muy bello, pero si le tiras el cabello a contrapelo, vas a descubrir que debajo de esa belleza hay un montón de cicatrices, ¿no? De eso oculto. Y la historia de nuestro país ha sido eso, ¿no? Como ir ocultando esas cicatrices. Y a mí lo que me preocupa de estos 10 años es que esta cicatriz que sigue abierta, tratemos de irla ocultando en la tersura de una nueva historia que finalmente no ha hecho duelo, no ha cerrado, ¿no? Pues esa afrenta que representó para todos, por supuesto inmediatamente para las víctimas, para sus padres, para sus familias, para un sector del país que nos duele mucho, porque reconocemos en los estudiantes normalistas pues eso, un sector de la sociedad que tiene una vocación muy profunda de compromiso comunitario y al mismo tiempo vivirlo siempre en condiciones de enorme precariedad y de enorme abuso gubernamental. Entonces yo creo que ya el hecho de que se tratara de esos actores sigue lastimándonos mucho. Y por supuesto, pues creo que hay que seguir hablando de ello y seguir exigiendo justicia sin cortapisas, ¿no? Diana, cuando se dice fue el Estado, en este caso particular, porque me parece a mí que uno de los componentes de digamos, primero es el crimen, ¿no? La desaparición y luego el ocultamiento de las pruebas. O sea que ese es como el segundo crimen de Estado, ¿no? El borrar las huellas, el cerrar, el compactar en torno a lo que se llamó en su momento la verdad histórica. Y que hay muchos actores involucrados que yo me imagino que no dieron la orden de desaparecerlos ni nada, pero dieron la orden, sí, de vamos a como actuar como Estado para borrar esto y que eso no pasó. Eh, ¿Y por qué lo podían hacer? Pues por lo mismo que tú estás diciendo, porque son los más pobres, son los invisibles, son los de los pueblos indígenas, son los de las normales rurales. Eh, ¿Qué tendría que pasar para que, o qué tendría que activarse, cuáles tendrían que ser los mecanismos para que esta visión de el Estado, ¿no? Y de además poder digo, hacer
cuerpo sólido frente a un sector muy vulnerado, pudiera cambiar de esa lógica. Es posible que cambie la lógica del Estado, es posible que el Estado deje de ser un día, de comportarse como ese señor que cree que tiene que actuar como el padre autoritario frente a los que se portan mal, o no sé, ¿se puede o no se puede? Yo creo que sí hay formas del Estado que son mucho más autoritarias, que actúan como unidad, ¿no? Porque ahí, claro, esa consigna yo creo que a todos nos sorprendió cuando se vio en el Zócalo, no fue el Estado, ya era algo que se oía a voces, pero cuando lo vimos así, era como la toma de conciencia, ¿no? Una toma de conciencia sobre lo que queríamos señalar colectivamente. Y en términos generales, habrá quien diga, los estados siempre son así, siempre tienen fuerzas represoras y siempre... Sí, de algún modo sí, pero al mismo tiempo hay expresiones del Estado que pueden ser mucho más cruentas que otras y que, digamos, para eso se presupone que hay marcos legales, ¿no? Esto es, no se trata de que todo se resuelve siempre por vía de la coerción y de la violencia. Hay marcos jurídicos que regulan tanto a los ciudadanos como a los agentes del Estado, a los gobiernos. Para eso existen las leyes, para todos, ¿no? Y nosotros podemos entender que también en ese momento seguíamos en el marco de una historia del México contemporáneo en la que de alguna manera como que no nos sorprendió, ¿no? Que salieran y dijeran, no es cierto, aquí no pasó nada, y nos narraran algo así. Fue muy ofensivo, pero no era sorpresivo, porque esa es la lógica con la que el Estado mexicano ha actuado en torno a un montón de otros temas. Pero lo que sí resulta sorprendente es que ante el cambio de gobierno, ¿no? Sigamos presenciando de alguna manera sí una operación en la que el Estado se mira a sí mismo, ¿no? Y no ve la enorme complejidad de los actores sociales que exigen que actúe de otra manera. Entonces, que, digamos, no se vea en primer lugar por resguardar a las Fuerzas Armadas o lo que éstas tengan que ver con el asunto, sino que se vea por responder a la sociedad, a los grupos sociales que han demandado que se haga justicia frente al caso. Es decir, un poco la lógica es, el Estado es una relación siempre, el Estado no es una cosa, no es una caja, ¿no? No son unas paredes, no es solo el ejército, el gobierno, el Estado es una relación siempre. Entonces, ¿qué tipo de relación podemos fincar en el presente? Yo creo que en este caso, que se vuelve paradigmático de lo que pueda suceder también con el Estado mexicano, tendríamos que empujar por exigir una relación que responda más, ¿no? A la ciudadanía que a la fidelidad a sus propias estructuras permanentes, ¿no? Como el ejército, y al resguardo de sus propios intereses involucrados en un caso tan complejo como este, ¿no? Entonces yo creo que sí hay otras formas que tendríamos que aspirar cuando menos a que en lo inmediato eso sea lo que se modifique. Yo pensaría, sería ideal que hubiera sociedades sin Estado nuevamente, como se presume que hubo hace muchísimos milenios quizá. Pero en tanto eso no existe, cuando menos tenemos que exigir que la forma que tiene el Estado mexicano en el presente, esa relación entre nosotros, esas instituciones, su orden jurídico, su orden político, sea una relación que nos responda en primer orden a nosotros. Y aquí un sector muy amplio de la sociedad, muy grande de la sociedad, sintió una enorme empatía con las familias de las víctimas durante muchísimo tiempo. Y yo creo que eso es lo que hay que seguir alimentando para que la relación cambie. La empatía con los más desfavorecidos, la empatía con los que fueron víctimas de una injusticia tan atroz, en un entramado que implicaba efectivamente a la policía local, al gobierno local, al gobierno federal, al narcotráfico, todo ese entramado que es el síntoma más claro de lo que había sido o lo que estuvo sucediendo en nuestro país en muchos otros lugares, ¿no? Pareciera que, como lo mencionas ahorita, ¿no? Todo este movimiento social que se produjo a partir del dolor y a partir de la rabia de lo que sucedió hace 10 años, pues le permitió al gobierno que estaba en ese entonces por entrar, ¿no? Y que estaba disputando un espacio al interior de las instituciones, pues ganar legitimidad, ganar seguidores. Pero pareciera que en los últimos 2 años, a partir de esta cuestión del frente que se hizo del ejército y de no poder dar más resultados, pues pareciera que el gobierno mismo, el gobierno de López Obrador, ha estado cambiando su narrativa y pierde, o como que agarra todo este impulso legítimo
y dice, es que ya no somos nosotros, es el ejército, y entonces ahora vemos a gente de izquierda, o obradorista al menos, no sé si completamente de izquierda, decir es que esos padres de Ayotzinapa son unos vendidos, ¿no? Y ya no están luchando por lo que luchaban. Entonces, pues, ¿cómo hacer para recuperar esa empatía, ¿no? Para no separarnos de tal manera y que no se pierda esta inercia que se traía, que siento que si se pierde eso, pues se podría quedar en el olvido, ¿no? En tener otra de estas heridas mal cerradas y mal atendidas. Entonces, ¿cómo se podría surcar eso? Yo creo que sí hay una responsabilidad en la forma en la que el presidente confrontó, ¿no? O respondió a la demanda de los padres en los últimos años. Y creo que ahí lo que sucede es que él, yo creo, en mi opinión, perdió de vista también el enorme poder de su palabra, ¿no? Y que el efecto, yo no creo que él supusiera que el efecto esperado sería que aquellos que depositan tanta confianza en él después se volvieran en gente que iba a denostar a las familias. No creo que eso es lo que esperaba, pero eso es lo que sí ha sucedido. Y cómo volver entonces a tratar de restituir ese tejido. Yo pensaría que habría que convocar al obradorismo a reconocer quién es el enemigo, ¿no? O sea, de qué lado está el enemigo siempre. Y los padres de los jóvenes desaparecidos y quienes les han acompañado no son el enemigo, ¿no? El enemigo ha sido quien finalmente forjó las bases de un Estado que podía desaparecer jóvenes y intentar borrar la huella de su presencia, ¿no? Mancuernados con el crimen, y esos son el enemigo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el foco que no podemos perder de vista, porque de otra manera también pensaría que esos mismos responsables de la construcción de la verdad histórica, los mismos responsables del hecho en realidad, seguirían teniendo el mismo comportamiento frente a cualquiera de los otros agentes o de los otros actores que hoy siguen al obradorismo. Es decir, ellos no tienen miramientos, no nos distinguen a nosotros, ¿no? Para ellos somos lo mismo. Entonces, yo creo que hay que no perder de vista quién es contra quién vamos. Y las padres, las madres de los jóvenes, de las familias, los que los han acompañado, pues han seguido una ruta que les ha parecido la correcta, ¿no? Y con estrategias que tampoco hay que perder de vista, que en este país han existido durante mucho tiempo, ¿no? Hay mucha gente a la que le molesta que se fueran a meter a Palacio Nacional, hay mucha gente a la que le molestan esas estrategias, pero yo creo que no hay que perder de vista que esas estrategias se han utilizado durante décadas en este país, solo que antes no nos resultaban tan molestas aparentemente, porque a quienes vulneraban era a ese poder frente al cual todos nos oponíamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, restituir la idea, no olvidar que a esas familias les desaparecieron a sus hijos en condiciones de una violencia extrema. Eran jóvenes que iban a marchar en la marcha del 2 de octubre, eso es profundamente simbólico, ¿no? Y que a cualquiera de nosotros quizá nos resultaría y nos sería igualmente doloroso, pero también nos llenaría de ira el que nuestros hijos hubieran desaparecido en esas condiciones. Entonces yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista, porque si no perdemos el foco, perdemos el eje y el enemigo está en otro lado, ¿no? Diana, hace un rato platicábamos de como traslape que hay justo entre el 2 de octubre del 68 y el 26 de septiembre del 2014. La diferencia de uno que era quizá un tipo de represión mucho más dirigida hacia actores políticos de oposición, con un régimen todavía más totalitario, o sea, más autoritario que el que teníamos en 2014, porque ese tenía ciertas válvulas, pero la mezcla de dos componentes, ¿no? Que era el factor político que siempre ha estado y siempre va a estar con las normales rurales, eso, la mirada de política no se le puede quitar nunca, se les ha visto normal desde el Estado, siempre se les ha combatido, y el tema de la criminalidad, de la violencia criminal, del narcotráfico, que tiene que ver con
otro componente que no teníamos antes, que es el económico, que es el neoliberal, que es el de estas políticas que quizá nos han llevado a una generalización de la violencia criminal en el país por el factor económico. ¿Cómo, cómo miramos o cómo encontramos, pues, o cómo separamos o cómo juntamos esos dos factores, ¿no? Porque es como si a uno se le sumara el otro, ¿no? O sea, Ujú, teníamos ya esta violencia política de los ujú. 70 que se nos había, o sea, que era la que conmemorábamos, y entra esta violencia económica como un factor que todavía complejiza más la posibilidad de llegar a la justicia o a la verdad cuando no tenemos resuelta la otra. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo miras tú? Pues es que yo creo que en, lo que ejemplifica esto es que estos sectores, como dices, ¿no? Las normales rurales, están, desde que se las diseñó pensadas para los lugares con mayor segregación social, ¿no? Para que justo operaran ahí, para que trabajaran ahí, para que ahí fuera donde esos profesores, profesoras fueran a trabajar con sus comunidades. Ahora, pero el tema es que la segregación, la pobreza y la marginación en que se les mantuvo no desapareció. Eso entonces los volvió e hizo de esos espacios, espacios pues de organización política a veces muy radical, y además de tradiciones que se fueron, ¿no? Dando de generación en generación. Pero el tema es que son sectores de la sociedad que nunca han sido atendidos. Si a eso le sumamos la capa esta que describes, del momento en el que llega el crimen organizado, entonces esto sucede ya sobre la base de esa marginación social, ¿no? Y entonces, no solo el hecho de cómo ahí se infiltra el crimen organizado, cómo actúa en esas zonas, cómo las utiliza, ¿no? Sino también cómo es que son los sectores también en los que menos vemos esa violencia, porque, porque no tienen el foco, nunca lo han tenido, ¿no? Ni el foco de los medios, ni el foco de las instituciones, ni el foco de la mirada ciudadana. Entonces, yo creo que se redobla de alguna manera entonces algo que ya estaba ahí y que los hace más vulnerables aún, ¿no? Y eso es lo que yo volvería sobre lo que me decía Arturo, eso es lo que creo que no hay que perder de vista. Es, es la violencia y la segregación que se ensaña donde ya había, por segregación económica, por marginación social, una violencia de facto, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista, porque además de alguna manera esto no ha desaparecido, ¿no? En nuestro país sigue habiendo lugares en los que a pesar del esfuerzo que se debe reconocer que se ha hecho con los programas sociales, con la búsqueda de que hay una mejora en la salud, en la educación, en no sé qué, el rezago es tan profundo y tan grande que todavía no es suficiente, ¿no? Y los sigue haciendo vulnerables entonces a esa otra realidad que es la del crimen organizado. Yo creo que hay que no perder de vista esa continuidad que hay ahí y luego la especificidad de lo que trajo pues, el México que nos dejó Calderón, ¿no? A 10 años, y ya como un poco a manera de cierre, porque pues creo que la marcha ya pasó y ya se nos está yendo, hay que ir a Vamos a correr. alcanzarla, hay que ir a correr detrás de ella, pues pareciera que las demandas que tenemos hoy a 10 años de esto que pasó se juntan a las demandas de hace 60, 70 años de justicia profunda para México. Pues como con eso en mente, si no hay nada más que quieras agregar, Dani, pues con qué podríamos cerrar, ¿no? O sea, ¿hacia dónde tenemos que caminar para encontrar esa justicia? Pues yo creo que hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? O sea, yo sí creo que hay que volver a la idea de cuando hablamos de justicia social, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? Del derecho a la educación, ¿no? Del derecho a la tierra, del derecho a la salud, del derecho a la vida digna. Pero eso es para todos. Entonces yo creo que justo cuando uno voltea y ve los municipios más pobres de este país, pues uno no puede obviar el hecho de que ahí falta y falta un montón. Entonces yo creo que la continuidad, eso, ese México del 68 pedía democracia. Pues no vamos a dejar de pedir democracia porque seguirá faltando en, quizá no como lógica de Estado, pero sí de las instituciones. En muchas instituciones son profundamente antidemocráticas. Pero también la idea de la justicia social ha estado ahí, ¿no? Presente. Y entonces yo creo
que eso es lo que hay que hacer, ponerle nombre y apellido a nuestras demandas. Cuando buscamos que cambie este país, ¿en qué queremos que cambie? Y en este otro caso sobre la violencia criminal, pues volver a tener la posibilidad de viajar con tranquilidad, ¿no? Es una realidad que yo no sé si yo deseo profundamente que les pueda transmitir a mis hijos cuando sean jóvenes y deseen pasear a solas, ¿no? Pero yo sí recuerdo haber crecido todavía en un México en el que podíamos irnos de mochilazo por allí, ¿no? Y yo sí deseo que eso vuelva y que haya el derecho a conocernos entre nosotros y a habitar de muchas maneras, porque la comunidad te arropa, ¿no? Efectivamente, te resguarda. Entonces yo creo que sí hay que ponerle nombre y apellido a nuestras demandas, y las demandas no han desaparecido, desafortunadamente quizá. Pues con eso nos quedamos. Ya vamos a alcanzar a la marcha que sí ya está, ya la oímos que está Ahorita empezando corremos. a pasar por acá. Ya corremos. Muchísimas gracias, Diana, Gracias. por hacer esta parada aquí para nuestro programa especial que tenemos hoy de los 10 años de Ayotzinapa. Gracias a usted.